sellos, señales y funciones del evangelista. Bien, vamos a dar inicio, mis amados. No se pierda el poder anotar cada uno de los puntos. Recuerde que nosotros estamos hablando cosas que no las tenemos apuntadas aquí, sino que en el momento las podemos compartir con usted y usted es responsable de tomar anotaciones. Bien, vamos a hablar del domán número 3, que es el evangelista. Uno de los 5 ministerios que el Señor constituyó para la perfección de la iglesia de Él. Bien, el evangelista, libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles, repito, Hechos de los Apóstoles 21:8 dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos allí con él. Bien, fíjese qué maravilloso es cuando se mencionan los ministerios. Recuerde que hablamos en la clase pasada, hablamos acerca del profeta. Hoy tenemos la oportunidad de hablar del evangelista. Muy bien. La cobertura del evangelista es la paloma, las alas de la paloma. Salmo 55, verso 6 dice: y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. La paloma está tipificada también como la iglesia de Cristo, tipificada como el ministerio evangelístico, ya que la paloma, su cántico es un llanto constante, y es el sufrimiento del evangelista por las almas que necesitan a Cristo. De manera que la cobertura del evangelista son las alas de la paloma. Bien, vamos a ver, mis amados estudiantes, los sellos. ¿Cuáles son los sellos de un verdadero evangelista? Recuerde que en la Biblia tenemos tipos y antitipos, tenemos ministerios y tenemos antiministerios. Los antiministerios ya los hemos explicado anteriormente, pero tenemos los verdaderos, los ministerios, los originales, los que el Señor constituyó: apóstoles, profetas, y hoy tenemos los sellos del evangelista. Bien, vamos a ir a los sellos del evangelista. Punto número 1. Primer sello del evangelista es que va llevando un dolor profundo por el pecador. Lucas capítulo 19, verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también conocieses a lo menos que este es tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El primer sello del evangelista es el profundo dolor que le causa el pecador que no quiere recibir a Jesucristo. Jesucristo lloró por Jerusalén. Oh, si hubieses conocido el día de tu visitación. Oh, si conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. Fíjese qué cosa más tremenda. Es un clamor, es un dolor, es un llanto, es un dolor el que siente el evangelista, que se quema por dentro
para que las almas vengan al arrepentimiento. Este es el primer sello del evangelista. Si no lo tiene, no es evangelista, es evangelisto. Bien, número 2. Recuerde el hacer sus preguntas. Si usted tiene, por favor, hágalas. En el momento participe, porque también estamos calificando participación de parte de usted. Bien, número 2. Segundo sello del evangelista. ¿Cómo reconocemos a un evangelista a través del segundo sello? Bien, la motivación del evangelista es predicar en base al amor. Mire qué cosa más tremenda, ¿no? El evangelista, mis amados estudiantes, predica en base al amor. El amor le motiva a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Juan, en su tercera carta, dice, capítulo 1, verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan está consciente de la necesidad de suplir lo que les falta para su camino a los que han decidido salir por amor del nombre del Señor. Mire qué cosa más maravillosa. De manera que los evangelistas no están detrás del dinero, están detrás de el amor por los perdidos, están detrás del amor de Cristo, y eso les motiva a predicar, salir, llevar el mensaje. Hemos encontrado muchos evangelistas con una frustración tremenda. Una frustración tremenda, ¿por qué? Porque muchas de las veces no encuentra la salida, no encuentra el apoyo, no encuentra muchas cosas. Pero recuerde que si nosotros hemos sido llamados por el Señor se encargará de suplir toda necesidad. Estamos hablando de llamamientos genuinos, verdaderos y que se mueven en los tiempos kairos, se mueven en los tiempos de Dios. Se recuerda cuando Pablo quiere ir a predicar el evangelio, pero el Espíritu le prohíbe. Pablo está haciendo una función evangelística de ir y predicar el evangelio, pero el Espíritu le prohíbe para que vaya con los macedonios. Es decir, debemos de movernos en los tiempos kairos dirigidos por el Espíritu Santo para que todas las cosas salgan favorables. Bien, número 3, tercer sello del evangelista. El evangelista, mis amados estudiantes, tiene un mensaje cristocéntrico. Nunca lo cambia por nada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjense qué cosa más tremenda. A mí esto me impacta, mis amados estudiantes, me impacta porque nosotros necesitamos que nuestros evangelistas vuelvan al mensaje cristocéntrico. El mensaje cristocéntrico del arrepentimiento, de la salvación, del cielo, del infierno, de la santidad, del pecado, etcétera. Pero tenemos evangelistas predicando mensajes
proféticos. Tenemos evangelistas predicando mensajes apostólicos. Tenemos evangelistas ungiendo ministerios. Ungiendo ministerios. Cuando los ungimientos corresponden al ministerio apostólico, el ministerio profético. Pero tenemos evangelistas haciendo todo este tipo de trabajo cuando su mensaje debe de ser cristocéntrico. Desde que comienza el ministerio hasta que termine, debe de caminar centrado en aquello a lo que ha sido llamado. Un día me invitaron para participar de un evento de oración por la ciudad. Pero quien lo estaba organizando era un evangelista y pastor. El evento era por la unidad ministerial. Recuerdo que era unidad ministerial por la ciudad. Y yo le hice una pregunta al pastor, le dije yo, ¿cuál es su ministerio? Me dijo, soy pastor principal y también hacemos el trabajo evangelístico. Y le dije yo, ¿y qué andas haciendo trabajo de profetas? Porque lo que tú me estás proponiendo es trabajo de profetas. Los profetas, recuerde que se encargan de la unidad. La carga de ellos es la unidad del cuerpo de Cristo y la unidad de las iglesias localmente. Entonces imagínense cómo nos encontramos como el cuerpo de Cristo, que los miembros quieren hacer una función que no les corresponde, a la que no están diseñados para hacer. Imagínense, Pablo cuando habla de la revelación del cuerpo de Cristo, dice que todos somos como un cuerpo, miembros los unos de los otros, y enfatiza la necesidad de los más pequeños como necesarios, como partes de un todo. Pero que cada quien haga la función a la que ha sido llamado, llamada, para que pueda entonces ser efectivo en lo que está haciendo. Recuerde que no solamente necesitamos o debemos ser eficientes, sino debemos ser efectivos en lo que hacemos. Para que nosotros no desperdiciemos tiempo que es tan valioso. Escuche, tiempo que es tan valioso, pero que se puede por una negligencia echarlo a la basura. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este es el mensaje: muerte, resurrección, el mensaje de Cristo, las buenas nuevas a los pobres. Repito, es un error cuando el evangelista se mete a ministrar áreas que no le corresponden. Tenemos evangelistas ministrando pastores. Fíjese, evangelistas ministrando para pastores. Vamos a ir desarrollando el tema y usted se va a dar cuenta cuáles son las funciones del evangelista. Bien, pasemos, mis amados estudiantes, a las señales del evangelista. Hablamos de los sellos, son 3 sellos del evangelista. Ahora pasemos a las señales del evangelista. Bien, primer señal del evangelista: su visita provoca un avivamiento. Escuche lo que le digo. Su visita del evangelista provoca un avivamiento. Hechos capítulo 8, verso 6, y la gente unánime, escuche bien, unánime,
escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía y oyendo y viendo las señales que hacía. De manera que el pueblo entero, unánime, estaban anonadados mirando las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Esto trae una conmoción a nivel ciudad, atmósferas que se mueven a nivel ciudad. Segunda señal del evangelista: saca de la cautividad a muchos. Lucas capítulo 4, verso 18, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Dese cuenta, amado estudiante, qué tremenda responsabilidad del evangelista es sacar de cautividad a multitudes, sacar de cautividad a multitudes. Wow. Tercer señal del evangelista, mis amados estudiantes. Tercer señal del evangelista. El evangelista, las señales que soporta las aflicciones de su ministerio. Soporta las aflicciones de su ministerio. Segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay 4 cosas en este versículo. Número 1, sé sobrio, vela, mantente alerta. Número 2, soporta las aflicciones. Número 3, no dejes de hacer la obra del evangelista. Y número 4, cumple a lo que has sido llamado. Qué cosa más tremenda, mire. Recuerde usted que cuando nosotros hablamos acerca de las 5 prendas de Jesús, hablamos de las 5 prendas de Jesús: el manto, hablamos de la túnica, hablamos de la ropa interior, hablamos del cinto y hablamos del calzado. Eso representan los 5 ministerios. Hablamos del manto, que representa el ministerio apostólico. Hablamos de la ropa interior, que representa el evangelista que conoce lo íntimo. Hablamos del evangelista, del profeta. Hablamos del evangelista. El profeta conoce lo íntimo. El evangelista son el calzado, que es el que lleva los pies del que va anunciando las buenas nuevas. Hablamos también de el cinto, que es el que sujeta con la doctrina, que es el maestro. Y tenemos la túnica, mis amados estudiantes, la cual fue repartida entre los 4 soldados, que representa la gentilidad de Cristo, y uno de ellos recibió doble ministerio. La túnica representa al pastor, de manera que podemos estar hablando de pastores con doble ministerio. Recuerde que Timoteo hacía también la función de pastor, también hizo la función de evangelista y terminó haciendo el ministerio apostólico. Pero bien, aquí tenemos entonces, podemos ver la señal de la tercera señal de un evangelista: soporta las aflicciones de su ministerio. Bien, número 4, mis amados estudiantes, número 4, cuarta señal del evangelista: tiene estrategias efectivas de evangelismo. Lucas capítulo 5, verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué es lo que
Contestó Simón: hemos pescado toda la noche y no hemos hallado nada, mas en tu palabra echaré la red. Echó la red y la red se rompía de tanto pez que había en esa red. De manera que el evangelista imparte estrategias de evangelismo, y iglesias que no pueden tener un crecimiento continuo o abundante, el evangelista imparte estrategias para poder ganar almas. Eso tampoco lo estamos viendo. Evangelistas que solamente llegan, hacen, deshacen y se van. Pero no vemos ya al evangelista que se queda para impartir estrategias de evangelismo. El evangelista sabe cómo llamar la atención de las masas, sabe cómo llegar al corazón de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, número 5, quinta señal del evangelista. Bien, antes de continuar, quiero preguntarles si hay alguna duda. Vamos, estudiantes, pastores que están presentes. ¿Alguna duda, pregunta, aportación que tenga hasta este punto? Hasta el momento voy comprendiendo todo. Está muy bien explicado, pastor. Correcto. Correcto. Bien, muchas veces los evangelistas no comparten lo que saben porque tampoco el pastor sabe que esa es una de las funciones que tiene el evangelista. Recuerda que el pastor, la función que hace es cuidar y velar por el rebaño. Pero el evangelista viene con estrategias de crecimiento, con estrategias de evangelismo personal o a nivel masas. Bien, quinta señal del evangelista: le siguen los milagros, sanidades y liberaciones. Lucas capítulo 6, verso 18: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Mire qué cosa más tremenda. Cuando el Señor ha entregado estos ministerios estos dones, carismas, cuando los ha entregado para el evangelista, para que su ministerio esté equipado con señales, con sanidades, con milagros, con liberaciones. ¿El evangelista puede profetizar también? Claro que sí. ¿Puede tener el don de discernimiento de espíritus? Claro que sí. Recuerde que si llega a tener los 9 dones, qué bendición es tener los 9 dones en su vida. Será más efectivo en su ministerio, en lo que realiza. Eso no significa que ya es un apóstol, que ya es un profeta. No, sigue siendo evangelista con la operación de los carismas en su vida. Bien, pero estas son las señales que le siguen a los evangelistas. Nos paramos. Bien, vamos a ver entonces ahora. Vamos a ver las funciones del evangelista. Ya hablamos de los sellos, ya hablamos de las señales. Ahora hablemos de las funciones del evangelista. ¿Cuáles son las funciones del que lleva las buenas nuevas? Número 1, primer función básica del evangelista es anunciar las buenas nuevas de salvación. Hechos capítulo 8, verso 12 dice lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. De manera que la primera función del evangelista, es anunciar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del evangelio. Esta es la primera función del evangelista.
Segunda función del evangelista es bautizar nuevos conversos. Mire qué cosa más hermosa. Segunda función del evangelista es bautizar nuevos conversos. Libro de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Repito, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. De manera que la función del evangelista es bautizar nuevos conversos. De pronto vemos a gente que está desesperada por el bautismo. Y gente que ha hablado conmigo y me ha dicho, pastor, me ha dicho, yo necesito ser bautizado, pero me van a dar dentro de 3 meses o 6 meses, a ver si califico, a ver si doy la talla para ser bautizado. Wow, digo, qué tremendo error. Cuando el que pueda o deba permanecer en el Señor es cuestión de el ministerio pastoral, el ayudarle para que se fortalezca día con día el nuevo converso. Pero la función del evangelista sería entonces, una vez que ha creído, llevarlos a las aguas bautismales. Bien. Tercer función del evangelista es un reconciliador. Segunda de Corintios 5:19, y Dios estaba en Cristo, dice Pablo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire qué cosa más maravillosa, mis amados estudiantes, como el apóstol Pablo menciona que nosotros estamos haciendo una función de embajadores, reconciliadores con el mensaje que estamos exponiendo, y dice, y como si rogase Dios a través de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. De manera que el evangelista es un reconciliador de parte de Dios, un embajador reconciliador. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, de manera que los pecados son minimizados completamente cuando aparece el arrepentimiento. Todos pueden entrar a la salvación. Cuarta función del evangelista: ministra de forma personal y multitudes. Hechos capítulo 8, verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. También recuerde que el apóstol Pedro hizo función de evangelista al inicio del Pentecostés. Él habló a las multitudes, 3,000 se convirtieron. Después volvió a hablar a las multitudes, 5,000 se convirtieron al Señor. Es función de evangelista, así como le hablaron al etíope, así como le hablaron a la samaritana de forma personal, también son efectivos de forma en multitudes. Bien, número 5, quinta función del evangelista: imparte gozo a las multitudes. Mire, el evangelista imparte gozo a las multitudes. Hechos capítulo 8, verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando
Grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. De manera que una de las funciones del evangelista es impartir gozo a las multitudes. Una visita evangelística, mis amados estudiantes, deja al pueblo con una impartición de gozo. Una impartición de gozo. No de chistes, de gozo. Muchas veces el evangelista habla cosas que causan risa, pero no es tanto lo que dice, sino la unción de gozo que porta, la unción que imparte. Y muchas de las personas no alcanzan a entender estas cosas. Algunas personas dicen, no, es que dice muchos chistes, o es que es así, o es así. No, es parte de la unción. No digo que haya excesos en algunos momentos, sí los hay, y son de mal gusto y no cabe dentro de la función ministerial, pero bien, el gozo es una forma de impartirla a través de la unción, no del carisma personal, de la unción que ha recibido a través de Cristo. Bien, número 6, mis amados estudiantes. La función del evangelista van de ciudad en ciudad. Hechos capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Recuerde que también hay sufrimientos en este tipo de ministerios porque muchas veces tienen que dejar la familia o andar con la familia y también hay padecimientos. Bien. Bien, aquí terminamos también. Aquí terminamos, mis hermanos estudiantes. Preguntas al respecto, dudas, inquietudes. Preguntas. Buenas noches, apóstol. Bueno. Haciendo mis anotaciones, estaba y escuchando lo que usted estaba mencionando sobre hoy la función de los evangelistas. Creo que muy importante lo que usted comentaba sobre que hoy ya no vemos en los evangelistas en el ministerio como tal, como en su totalidad esplendor, ¿no? Porque hoy realmente la mayoría está fungiendo como un ministerio profético. Entonces yo realmente hoy los veo así como muy metidos en lo profético, y creo que lo que usted mencionaba, que hemos dejado a un lado nuestro mensaje cristocentro, que es muy importante para este tiempo, hablar sobre que hay un cielo, hay un infierno. Entonces realmente ya no se habla mucho de eso. Entonces creo que este tema tenemos que volverlo a retomar, y como pastores que estamos muchos de nosotros a cargo de una congregación, impulsar y motivar a los que tenemos el cuidado de los evangelistas para que funjan como esto y no irse como toda la corriente que está ahorita en este tiempo dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Porque, o sea, yo creo que hubo una ola muy, muy fuerte sobre mucha, disculpen lo que voy a decir, pero mucha profetitis, mucha apostolitis, creyendo en una mentalidad que son los ministerios como de más autoridad, ¿no? Cuando entendemos que son ministerios de fundamento, no es que tengan un nivel de autoridad superior a los demás, ¿no? Porque al final del camino, cada uno de los 5 ministerios hace y funge conforme a la medida que Dios le ha dado a cada uno, ¿no? Entonces creo que esa enseñanza tenemos que volver a jalar a nuestros congregantes y impulsar a los evangelistas que tenemos en casa, darles la dirección, darles este tipo de enseñanzas, cuáles son sus señales, cuáles son sus funciones de un evangelista, y llevarlo como a su destino profético en cuanto a su ministerio. Entonces, creo que esto podemos, ¿verdad?, nosotros aportar en nuestras congregaciones, apóstol. Gracias por estas enseñanzas y pues las vamos a llevar a cabo. Así es. Fíjese que a mí me tocó ver en el caso de evangelistas usados por Dios en el área de milagros, de sanidades, de liberaciones. Al final de sus ministerios,
haciendo la función de profeta. Ya su ministerio ya estaba enfocado solamente en pastores, en ministrar a pastores, cuando, repito, el ministerio al que han sido llamados son las almas, ir por las almas. El profeta va a trabajar en esa función. Recuerde que los que ministran a los pastores son apóstoles con un corazón paternal, y tenemos el profeta, que el profeta ve más allá. El profeta ve lo íntimo del corazón, y su ministración de él y su exhortación y su reprensión tiene que ser personal, ¿sí? Y cuando no quieren entender, bueno, entonces ya se acerca a las autoridades para tratar los temas, ¿sí? Tenemos hoy en día ministros que se encuentran viviendo en adulterio, ¿sí? Y otros se encuentran viviendo vidas dobles y haciendo y deshaciendo, ¿sí? Sin que no haya nadie quien dé la cara por ellos para traer una reprensión y darle una exhortación que lo oriente hacia el arrepentimiento, ¿verdad? Recuerde que si no ponemos nosotros atención en esto, el que sufre o la que sufre es la obra de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que velar por estas cosas. De manera que, repito, hay evangelistas haciendo esta función. Un día nosotros haciendo un evento precisamente profético y apostólico, en la reunión de pastores, estaba dividida la reunión, porque algunos querían solo evangelistas y no querían apóstoles ni profetas, ¿sí? Y yo les hablaba sobre la función de los ministerios. ¿Cómo vamos a traer un evangelista para que traiga una reforma doctrinal cuando se necesitan apóstoles y se necesitan profetas? O vemos evangelistas haciendo funciones precisamente apostólicas, evangelistas dando cobertura a iglesias. Yo conocí evangelistas que estaban dando cobertura a iglesias y tenían más iglesias, y el ministerio evangelístico es llamativo por los dones que porta, ¿sí? Por el gozo que imparte, pero llega un momento donde va a encontrar, si continúa así, va a encontrar una pared, va a encontrar con que ya no sabe para dónde seguir avanzando, qué es lo que sigue ahora, y se van a estancar, ¿sí? Va a haber un estancamiento, cuando el Señor lo que en este tiempo está pidiendo es un aceleramiento de parte de su iglesia, ¿verdad? El Señor me hablaba sobre Elías, cuando desciende de la montaña, el monte Carmelo, desciende más rápido que Acab, el rey. El rey viene en caballo, viene en carruaje, pero Elías el profeta desciende más rápido que él a pie, porque esto es un aceleramiento, porque el tiempo de la venida del Señor en la parucía está muy próxima, muy próxima. Tal vez estemos esperando un avivamiento mundial, mis amados estudiantes, pero ese avivamiento mundial puede ser muy corto, sí muy eficaz, muy fuerte, ciudades, naciones enteras, pero de muy corta duración, porque el tiempo apremia, y entonces vendrá
la aparición del anticristo. Después de la parucía vendrá la aparición del anticristo. Y es ahí donde nosotros necesitamos, mis amados estudiantes, el poder ubicar este tipo de ministerios para que en este tiempo se haga un verdadero evangelismo. Como decía la pastora, tenemos que y no solamente ubicarlos, sino que impulsar a los que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor está levantando de las iglesias locales, está levantando ministerios. Tenemos que tener ojo para identificarlos, para discipularlos, para perfeccionarlos, equiparlos y poderlos enviar.